Saludos cordiales. Soy Jorge Moreno Ordóñez y el día de hoy quiero referirme a la guerra de las mafias en el Ecuador. Ojo al piojo. El narcoestado fallido declaró una guerra interna de la que somos víctimas todos los ecuatorianos. De la inseguridad pasamos a la zozobra, cochebombas, secuestros, angustia nacional. Es una guerra entre las mafias de narcotraficantes en coordinación con la partidocracia corrupta que ha gobernado el país en los últimos 20 años. Me explico. Primero, la guerra de las mafias en Ecuador empezó con los 10 años del nefasto gobierno del Correato corrupto, repudiable banda de delincuentes de Rafael Correa, sentenciado y prófugo, ahora aliado al gobierno de Noboa, de Lenín Moreno, Glass y los demás, todos ellos con órdenes de captura. El Correato cogobernó con la mafia de narcotraficantes llamada Los Choneros, de Norero, Jordán, Rasquiña y otros. Todos ellos denunciados documentadamente por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en el escandaloso caso Metástasis, que está en pleno proceso. 2. La guerra de las mafias en el Ecuador continuó con el gobierno del también correísta neoliberal Lenín Moreno, María Paula Romo, Patricio Carrillo, aliados al delincuente Rasquiña, jefe de los choneros, al que ese gobierno lo sacó de la cárcel en asociación con jueces y fiscales corruptos. Todos ellos también denunciados por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en el caso Metástasis. 3. La guerra de las mafias en el Ecuador continuó con el gobierno de Lasso, Danilo Carrera, Rubén Cherres, ligados a la mafia de narcotraficantes Los Albaneses. Todos ellos también denunciados documentadamente por la Policía Nacional, sección antinarcóticos, en su informe León de Troya, que es de conocimiento general de la ciudadanía. Informe, pues, en el que se señala con sobra de evidencias que estaban comprometidos, tanto el gobierno, funcionarios del gobierno, con esta banda de narcotraficantes. Incluso llegaron al asesinato de Rubén Cherres, uno de los principales miembros de esta confabulación. Por ello se inició el juicio penal, que sigue pendiente, sin que sea agilitado por la fiscal Diana Salazar, y que debería explicarse al país por qué razones no se agilita este juicio. Hay que recordar que en el gobierno fracasado de Lasso, fue parte de ese gobierno el entonces asambleísta Daniel Noboa, actual presidente de la República, y que en ese entonces fue uno de los principales impulsores para que sea ministro de Agricultura Bernardo Manzano, empleado de confianza de las bananeras Noboa, y que fue un ministro corrupto que cumplió el papel de operador de la mafia de los albaneses en el Ministerio de Agricultura. No lo digo yo, lo denuncia documentadamente la Policía Nacional, sección antinarcóticos, en su informe llamado León de Troya. Y 4, la guerra de las mafias continúa hoy con la guerra interna declarada por el gobierno de Daniel Noboa contra el narcoterrorismo, que ha sido generado, este narcoterrorismo ha sido generado por el mismo narcoestado fallido que nos oprime. Guerra que se está llevando adelante
por el pacto de la impunidad y cogobierno entre Noboa, Correa y Nebot, pacto que es público y notorio. Como vemos, compatriotas, la guerra interna declarada por el presidente Noboa es resultado de todo este proceso de los gobiernos de los últimos 17 años y de las mafias de narcotraficantes con los que estos gobiernos han estado conviviendo y cogobernando siempre. Estos hechos los confirma el propio presidente Noboa, cuando en una declaración pública dice que Luis Serrano, ex ministro de Gobierno y ex presidente de la Asamblea Nacional del Correato Corrupto, es responsable, es uno de los responsables de lo que hoy está pasando en el Ecuador. Denuncia correcta del presidente Noboa, pero incompleta, porque le faltó decir que esa responsabilidad de lo que hoy está pasando en el Ecuador es principalmente del expresidente Rafael Correa, jefe de Serrano. ¿Por qué el presidente Noboa no dice esto, la verdad completa? Simplemente porque, como es público y notorio, ahora están juntos con Correa en el pacto de la impunidad y cogobierno, que vuelvo a repetir, es público y notorio. ¿Es verdad esto o no? Claro que es verdad. No lo digo yo, lo dicen los hechos. Y los hechos hablan más que las palabras. Es más grave la tragedia que soportamos los ecuatorianos cuando ahora el presidente Noboa, muy suelto de huesos, empieza a hablar que piensa abrir las puertas del Ecuador para que vengan a intervenir tropas extranjeras, con lo que se agravará el infierno en el que sobrevivimos y ardemos. Sería una locura. Y como si esto fuera poco, y encima de todo lo que está pasando, y a pretexto de esta guerra declarada, el presidente de la República envía entre gallos y medianoche un nuevo proyecto de ley para elevar el IVA del 12 al 15%. Pretende sacar del estómago vacío de los ecuatorianos 1.700 millones de dólares para la guerra de las mafias, mientras perdonó miles de millones de dólares a los empresarios morosos que no pagaron el IVA. Mientras sigue el despilfarro de fondos públicos y la corrupción en organismos burocráticos del Estado que deben desaparecer y no se los toca para nada, ni siquiera en las preguntas que se envía para una supuesta consulta. Si el gobierno quiere más impuestos, que aumente el impuesto a las oligarquías, a las millonarias utilidades de las 500 empresas más grandes del Ecuador. Ahí está la salida, señor presidente, y no tratando de esquilmarle más al pueblo que se muere de hambre. Como vemos, el gobierno neoliberal de Noboa pretende descargar una vez más el peso de la crisis económica del narcoestado fallido que él administra en este momento sobre los hombros del pueblo ecuatoriano, de los desempleados y trabajadores con bajos salarios, tirando además así a la basura sus demagógicas ofertas electorales que decía que no va a aumentar impuestos en el país. Compatriotas, todo este infierno de la guerra de las mafias es una cosa de locos. Es una cosa de locos. ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta infamia de los gobiernos de la partidocracia corrupta? Culpables directos del narcoestado fallido que nos aplasta. En la guerra declarada entre mafias y de toda la tragedia nacional de lo que hoy somos víctimas de todos los ecuatorianos, ¿hasta cuándo vamos a soportar? Ya basta. Solo el pueblo salva al pueblo. De pie, ecuatorianos, unámonos en un gran frente de unidad nacional para ir a una asamblea constituyente del pueblo, convocada por el propio pueblo, porque es el único organismo constitucional que puede salvarnos de este
infierno del criminal narcoestado fallido imperante y puede permitirnos construir juntos una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos, de paz y seguridad, trabajo y prosperidad para todos. Que así sea. Muchas gracias.